Ok, bueno, ¿qué tal? Hoy toca tema nuevo. Vamos a empezar a estudiar una parte que se llama superficies paramétricas, ¿sí? ¿Por qué hay que estudiar superficies? Bueno, voy a hacer previamente una especie de exposición general y recordando los objetivos generales dentro del curso, ¿sí? ¿No se acuerdan que al principio, yo les comentaba al principio del semestre, que básicamente los objetivos centrales del curso de cálculo vectorial era llegar a generalizaciones de la integral definida, la integral de Riemann que estudiaron en el primer curso de cálculo y la integral múltiple que estudiaron en el segundo curso, el de cálculo diferencial e integral de varias variables. ¿Sí? Integral de Riemann, bueno, ya saben, una expresión que tendría cierta interpretación geométrica, ¿sí? Marcar una función de una variable con valores reales. Y el dominio de integración era un intervalo donde vive la variable de esa función, ¿sí? Luego eso, de cierta forma, lo llegamos a generalizar a algo que se llama integral de línea, ¿sí? Eran expresiones de este estilo. Donde en esa caja yo voy a colocar un campo escalar o un campo vectorial. Bien. Y el dominio de integración. Esto que está acá es una curva con una parametrización de banda definida en un intervalo cerrado, cuya imagen era la curva sobre la cual está integrando. ¿Sí? Porque decíamos que la generaliza la integral definida. Bueno, básicamente porque el dominio es un objeto más general que abarca más casos que simplemente un intervalo, ¿sí? Pero relacionados con los intervalos, porque las curvas, para uno representarlas matemáticamente hablando, lo que necesita es una función vectorial cuyo dominio es un intervalo, ¿sí? Y bueno, después a la función vectorial uno le pide condiciones de regularidad para que ese concepto más general de integral se comporte bien, por decirlo de una manera. Bien. Entonces, bueno, acá estamos integrando una función de una variable sobre un dominio que tiene forma de intervalo. Allí vive la variable y el intervalo, pueden pensarlo como que lo arrancamos de la recta real, lo deformamos en una curva y eso me da una generalización que se llama integral de línea, ¿sí? Acá estamos integrando sobre objetos geométricos de dimensión 1, que son las curvas, ¿sí? ¿Por qué dimensión 1? Bueno, porque es un objeto geométrico que depende de un solo parámetro. ¿Bien? Ahora, en el curso anterior de cálculo, ustedes estudiaron una integral nueva, bueno, relativamente nueva, para funciones de más variables, ¿sí? Vamos a hablar solamente de la integral múltiple de dos variables. Tiene una notación distinta. Colocamos una función que depende de dos variables, vamos a decir de U y de B. Y esas variables viven en un dominio U, ¿sí? Ese U era lo que conocían como conjunto medible Jordan, que era básicamente como que el tipo de conjunto más general sobre el cual podíamos integrar funciones de varias variables, y nos restringíamos a elecciones muy particulares de conjuntos medible Jordan, que era lo que se conocían como regiones de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3, que tipo 3 básicamente una región que es de tipo 1 y de tipo 2 al mismo tiempo, y sobre esas regiones podíamos hallar expresiones bajo las cuales las funciones están allí eran fáciles de calcular. Bien.
Entonces, bueno, un caso particular era aquel donde U era un rectángulo, ¿sí? Entonces ahora imagínense que tienen ese rectángulo sobre una hoja de papel, ustedes lo cortan, lo sacan y deforman ese papel. Esa deformación, ustedes pueden pensarla como una superficie, ¿sí? Entonces la idea de la integral de línea, esa idea más o menos informal que les estoy comentando, uno puede llevarla con el objetivo de intentar hallar una generalización de esa expresión que está acá, ¿sí? Esos conjuntos U están contenidos en el plano R2. Entonces, bueno, ¿será que yo puedo integrar sobre algo que no necesariamente esté contenido en un plano, pero siga teniendo dimensión 2 como objeto geométrico? Y bueno, la respuesta va a ser que sí, ¿ok? Esa generalización, que todavía no sabemos cómo es, va a ser una integral nueva llamada integral de superficie. ¿Bien? Acá nuevamente en esta caja vamos a colocar la función integral que fuera parecida con la integral de línea, va a ser un campo escalar o un campo vectorial. Y además, la diferencia con la integral de línea va a ser que el dominio de integración es una superficie, ¿sí? Pero no va a ser cualquier superficie, va a ser un tipo de superficie que vamos a estudiar en esta clase, que se conoce como superficie paramétrica. Es decir, va a ser una superficie a la cual yo le puedo asignar una parametrización que la cubra, ¿sí? Esas parametrizaciones van a estar representadas con funciones definidas en un dominio generalmente abierto de R2 y con valores en el conjunto S. ¿Ok? Bien. Entonces, esta superficie uno la representa como una función de dos variables con imagen en R3, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer a futuro para integrar sobre esas cosas? Bueno, lo que tenemos que hacer es, si colocamos acá un campo escalar, sería componer el campo escalar con la parametrización y la integral resultante se calcula como un integral efectivo. Y bueno, cuando la función que uno coloca allí es un campo vectorial, el concepto es un poco más complicado y no lo voy a mencionar todavía porque tiene que ver con cuestiones intrínsecas a esta función que está acá. ¿Ok? Pero bueno, no lo menciono ahora porque sea difícil, sino porque nos faltan conceptos aún. ¿Bien? Ok, entonces, bueno, antes de saber cómo construir esa integral nueva, primero tenemos que estudiar los dominios de integración, ¿sí? Que fue algo que hicimos con las integrales de línea. Nosotros primero estudiamos lo que eran las curvas paramétricas y una vez conocíamos un montón de propiedades como era su geometría local y toda esa historia, con esa base lo suficientemente sólida, uno pasaba luego a definir propiamente la integral de línea. Entonces, bueno, para integrar las superficies va a ser algo en ese estilo. Vamos a utilizar 3 clases para estudiar estos objetos geométricos llamados superficies paramétricas y luego vamos a hacer la integral de línea, la definición de integral de línea tanto para campos escalares como para campos vectoriales. Bien. Y bueno, vieron también todas las implicaciones físicas que ese concepto conlleva, así como ocurría con la integral de línea. La integral de superficie también tiene una serie de aplicaciones físicas bastante importantes, sobre todo a lo que es la parte de electromagnetismo. Bien, ok. Entonces, bueno, vamos a empezar definiendo qué es una superficie paramétrica y luego vamos a ver algunos ejemplos y más adelante nos vamos a enfocar en un tipo particular de superficie, así como acá usamos curvas regulares, también vamos a considerar un tipo particular de superficie para trabajar, que van a ser las superficies regulares. Bien, entonces bueno, primera definición de este tema.
Entonces, una superficie paramétrica un conjunto de R3 con una función sobreyectiva vamos a llamarla X es un conjunto U con imagen X, ¿sí? A esa función uno generalmente la llama parametrización. Bien. Entonces, bueno, una superficie paramétrica es básicamente una función de dos variables con imagen en R3. A la imagen de esa función es lo que uno llama superficie paramétrica. Bien. Entonces, la idea geométrica, ¿cuál es? Bueno, uno tiene un dominio U entre 2. Generalmente el U se toma abierto, pero bueno, pueden haber excepciones en las cuales no sea abierto necesariamente. ¿Okay? Sobre todo con algo que vamos a ver más adelante, que son superficies con borde. ¿Sí? Por el momento pueden pensar en un como un abierto y así no nos complicamos tanto. Entonces, bueno, tengo ese subconjunto de R2, aplico X, y como este está contenido en R3, la imagen de esta función es un subconjunto de R3. ¿Sí? A S la representamos como la imagen de U, eso lo vamos a hacer por esta condición que está acá. Estamos suponiendo que esa función X es sobreyectiva. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que para cualquier punto que yo me tome acá en S, yo puedo conseguir un par de valores dentro de U. Vamos a llamarlo un coma B, tal que este punto de acá yo lo puedo escribir como X de U, coma B. ¿Sí? Entonces, bueno, esa función X, al ser una función vectorial, uno puede verla como una terna de tres funciones componentes, ¿cierto? Vamos a poner eso por acá. Notación. X y Z son las funciones componentes de la parametrización que van a depender de los parámetros U y B. ¿Sí? Entonces, X de U, B, que es cualquier punto en la superficie S, lo podemos ver como X de U, B, X minúscula, Y de U, B, y Z de U, B. ¿Sí? Z es la altura y X e Y de U, B son las componentes en el plano del punto de la superficie. Bien. Entonces, bueno. Familiarizarnos un poco también con la terminología. Estos señores que están acá, lo que llamamos parámetros. A diferencia de las curvas, acá tenemos dos parámetros para trabajar. Sí, es por eso que uno dice que las superficies son objetos geométricos de dimensión 2. Bien.
A ver, una pregunta. Basándonos únicamente en la definición que les coloqué aquí. Sí, únicamente en eso. Un punto, ¿puedo verlo como una superficie? A ver. ¿Será que un punto yo lo puedo escribir como la imagen de alguna función x de dos variables? ¿Ustedes qué creen? Ojo, olviden por un momento toda la intuición geométrica que tienen detrás y basándose únicamente en lo que dice allí. Un punto podría ser una superficie. ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? Jerónimo, el conjunto 1 necesariamente es abierto. Van a haber casos donde lo podemos considerar cerrado, sí, pero a efectos de la clase de hoy, vamos a suponer que es abierto. Las excepciones donde no es abierto lo vamos a considerar más adelante. Pero entonces, ¿un punto puede ser una superficie o no? Paramétrica, superficie paramétrica. Bueno, andan un poco apagados hoy. La respuesta es que sí, ¿ok? Un punto, yo lo puedo ver como una superficie paramétrica donde la parametrización X la puedo tomar simplemente como una función constante, ¿sí? Que en todo par V valga el punto. De la misma manera, una recta también puedo verla como una superficie paramétrica. Simplemente tomo acá. La función sí va a depender de dos parámetros, pero la fórmula que coloco, escribo algo que dependa únicamente de la variable u o de la variable b. Y de esa forma obtengo una recta, ¿sí? Entonces, bueno, este concepto es un poco permisivo, ¿no? En ese sentido, porque me está incluyendo cosas que chocan con lo que sabemos intuitivamente de superficies, ¿sí? Entonces, bueno, era para comentarle que esos tipos de casos un poco rebuscados pueden aparecer dentro de esta definición, pero no van a caer en lo que nosotros vamos a entender como superficie paramétrica, porque más adelante vamos a presentar una definición un poco más refinada de esto, que va a ser el concepto de superficie con parametrización regular, y eso sí me excluye esos casos raros como puntos y rectas dentro de lo que uno conoce como superficie. ¿Ok? Pero bueno, repito, dentro de esta definición sí, un punto se puede pensar como una superficie paramétrica con parametrización constante. Y las rectas también usando un argumento un poco similar. Pero bueno, no es lo que nos va a interesar, ¿sí? Se los menciono simplemente porque puede salir como una observación por allí que alguien se dé cuenta de eso. Una definición bastante sencilla y un poco permisiva, pero estamos arrancando, ¿sí? Ya después nos vamos a volver un poco más restrictivos con los objetos matemáticos con los que vamos a trabajar. Ok. Entonces, bueno, vamos a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Este concepto, por más de que yo les dije al principio de la clase que era tema nuevo, realmente ya ustedes han trabajado con algo de superficies en lo que llevan de carrera, ¿sí? Por ejemplo, ustedes cuando estudiaron funciones de dos variables en el curso anterior, vieron que la gráfica de una función de ese tipo era una superficie de R3, ¿sí? Donde los triples de la superficie los escribían como U, V, y en la altura era f de V, el valor de la función, en el par V del dominio de la función. Y entonces, bueno, ese puede ser un primer ejemplo para arrancar.
Ejemplo 1. Gráfica. La gráfica de una función f la denominamos como GDF, ¿cierto? La gráfica GDF de una función continua f que va de u contenido R2 en R, una función escalar, es una superficie paramétrica con parametrización. El dominio de la parametrización va a ser el mismo dominio de la función, ¿sí? ¿Y cómo construimos la parametrización? Bueno, fácilmente x de v, la primera componente pongo u, la segunda b y la tercera pongo la altura de ese punto en la gráfica de la función. Es decir, f de u, b. Entonces, gráficamente, ¿qué ocurría? Si acá teníamos u y teníamos una función escalar con dominio u, la gráfica era una superficie en R3. Bien. Entonces, bueno, ya saben algo de superficie, ¿sí? Por lo menos hay una familia bastante extensa de superficies que ya conocen, que son las gráficas de funciones escalares continuas. Pero también han estudiado más conceptos de superficies en el curso anterior, ¿sí? Superficies que no necesariamente son de esa forma. Y no sé si les suena el término superficie de nivel, ¿sí? Que también lo consideramos cuando estudiamos, por ejemplo, el teorema de la función implícita. Ese es otro ejemplo de superficie. ¿Será superficie paramétrica? No necesariamente. Por acá. Recuerden que para una superficie de nivel ustedes necesitaban primero una función de 3 variables con valores reales. Vamos a tomar la molina. Entonces, bueno, uno definía para un R fijo en los reales, la superficie S sub R, dada por todos los puntos X y Z en U, tales que la función que valora allí es igual a R. ¿Sí? Las superficies de nivel eran básicamente la imagen inversa de un valor. Y bueno, no tomaba valores R que pertenecieran a la imagen de la función, porque si no lo que me daba acá era vacío. ¿Ok? Entonces, bueno, ese tipo de superficies no necesariamente son superficies paramétricas, ¿sí? Para convencernos de esto, vamos a ver un ejemplo concreto. La esfera, concreto y sencillo, la esfera de radio 1 y centro en el origen.
Entonces, por considerar la esfera unitaria, que se denota como S2, son todos los X y Z en R3, tales que X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Esta es una superficie de nivel. ¿De quién? Bueno, no puede tomarse la función escalar f de X y Z igual a X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Y S2 sería la superficie de nivel 1 de esa función escalar. ¿Ok? Entonces, bueno, geométricamente ya ustedes saben cómo luce S2. ¿Sí? Ahora, esa superficie será paramétrica. Bueno, la respuesta es que no. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, vamos a considerar funciones con las cuales nosotros tratábamos de cubrir a la esfera. Un ejemplo era el siguiente, que seguramente ya lo han visto. Por ejemplo, puedo decir x de u, b igual a v raíz de 1 menos u cuadrado menos b cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo digo lo siguiente, el par S2 con esa función x no es una superficie paramétrica. Les pregunto, ¿por qué no? Vean la definición de superficie paramétrica y fíjense en este párrafo. Porque si a la esfera yo le doy esa función S, no me da una superficie paramétrica. ¿Cuál es el problema allí? A ver quién lo nota. ¿Alguien lo ve o no? ¿Algún voluntario? ¿Qué pasa con la función que colocamos acá? Esto ciertamente es una función que va de cierto abierto de R2 en S2. ¿Sí? SU lo pueden tomar el disco de centro 0 y radio 1. ¿Sí? Y esto que está acá claramente pertenece a S2. ¿Pero por qué ese par no es una superficie paramétrica? ¿Qué problema tiene esta función si se la asociamos a esa superficie S2? Exactamente, Jerónimo, muy bien. La sobreyectividad, ¿sí? Esta función, a pesar de ser un poquito más claros con el dominio, permítanme escribirlo más abajo. Acá la X
el dominio, la bola de centro 0, 0 y el punto. El conjunto de llegada es C2. Y bueno, la definición para la X es la que coloqué acá arriba. Tenemos que X de V no es sobreyectiva. Bueno, para que no sea sobreyectiva tiene que haber un punto en la esfera unitaria que no esté abarcado por esta expresión que está acá. Al menos uno, con que encontremos uno es suficiente. ¿Cuál puede ser? Bueno, por ejemplo, el hemisferio sur. ¿Sí? Tomo este punto aquí. De ninguna manera esto va a estar representado por esta expresión que está acá. ¿Por qué? Porque la altura de ese punto que marqué ahí en azul es negativa y esto siempre es positivo porque estamos tomando una raíz positiva. ¿Bien? Entonces, esta función lo que me cubre es una parte de la esfera unitaria, a saber, el hemisferio norte. Bueno, acá estamos tomando la bola abierta. Si tomamos acá la bola abierta, el ecuador no estaría comprendido dentro de la imagen de esta parametrización. ¿Sí? Pero si tomamos la bola cerrada, allí el ecuador sí estaría incluido. ¿Okay? Entonces, bueno. Acá tenemos la parte de C2, pero que corresponde al hemisferio norte. Vamos a poner una N allí para diferenciar. ¿Sí? Entonces, esa parte de la superficie, únicamente el hemisferio norte sí va a ser una superficie paramétrica. Porque allí, esa función X, esa fórmula que colocamos, sí resulta en una función sobreyectiva. Bien. Ahora, con el hemisferio sur, ¿qué pasaría? Bueno, tomamos la misma expresión, pero en la altura lo que hacemos es cambiar el signo. Vamos a considerar el par S2S para representar el hemisferio sur de C2 con I. Y va a ser otra parametrización. Nuevamente, de la bola cerrada al centro 0 y radio 1 en el hemisferio sur de C2. Y definimos I de U, B como UP menos la raíz de 1 menos U cuadrado menos B cuadrado. Bien. Y esa otra parametrización cubre la parte de abajo de la esfera. Bien, entonces, hablando de manera global, ¿por qué toda la esfera unitaria C2 no es una superficie paramétrica? Bueno, porque yo no puedo cubrir todos los puntos sobre la esfera con una sola parametrización, ¿sí? Necesito, si considero dominios cerrados, si me permito considerar dominios cerrados, necesito al menos dos parametrizaciones. Está X, que cubre el hemisferio norte, y está Y, que cubre el sur, ¿sí? Ahora, si nos restringimos únicamente a la posibilidad de considerar dominios abiertos,
se necesitarían, y esto piénsenlo como ejercicio, se necesitarían al menos 6 parametrizaciones para cubrir toda la esfera, ¿sí? Repito, piensen esto mismo, pero con bolas abiertas como dominio, ¿sí? Si colocas acá bola abierta, y acá también, la línea ecuatorial queda excluida de la imagen de ambas parametrizaciones. Entonces, ¿cómo la cubren? Bueno, uno podría utilizar, por ejemplo, una parametrización cuyo dominio es la bola abierta centro cero radio 1 y cuya imagen es el hemisferio oriental de la esfera y otra parametrización cuya imagen sea el hemisferio occidental. Y aún así quedarían 2 puntos sobre la línea ecuatorial que estarían sin cubrir. Y eso se pueden cubrir con otro par de parametrizaciones que abarquen la cara frontal de la esfera y la cara posterior. Bien. Entonces, bueno, piensen en eso un poco. Pero si nos permitimos considerar dominios cerrados, el problema es más sencillo. Consta basta con tomar 2 parametrizaciones y ya, que son esas que les coloqué allí. Este tipo de superficies que para cubrirlas completamente se necesitan varias parametrizaciones, es lo que, bueno, pidiendo otras condiciones adicionales, es lo que en geometría diferencial se conoce como variedad diferenciable, ¿sí? Estas funciones se les llama cartas, y las cartas tienen que satisfacer ciertas condiciones de diferenciabilidad y ver cómo se comportan la composición de una carta con su inversa y una serie de cosas para tener ese concepto de variedad diferencial, que es mucho más complicado que lo que vamos a ver. Simplemente se los comento como una curiosidad. Pero la idea detrás de ese concepto llamado variedad diferencial es básicamente como si ustedes pensaran en el mapa de un país, por ejemplo, y ese país puede estar conformado por estados, departamentos, provincias, etcétera, y cada departamento tiene su mapa más local, por así decirlo, su propia parametrización, ¿sí? Y uno forma una idea, una cartografía global de todo el país, eh, considerando el conjunto de todos los mapas regionales. Bien. Ok. Entonces, bueno, repito, S2 no es una superficie paramétrica, pero partes de S2 sí lo son, ¿sí? Las partes que cubren los hemisferios norte-sur, también oriental y occidental, y frontal y posterior. ¿Se entendió eso último? Jerónimo dice que sí, los demás. Ahora, yo no me voy a ir todavía del ejemplo de la esfera, ¿sí? Para cubrir partes de la esfera unitaria, las parametrizaciones que uno considera no tienen por qué ser únicas necesariamente, ¿sí? Uno puede considerar cierto conjunto de R3 y abarcarlo usando una o 2 parametrizaciones diferentes. No sé si ustedes se acuerdan de algo conocido como coordenadas esféricas, ¿sí? Que es una de las últimas cosas que se ven del curso de cálculo en varias variables. Bueno, las coordenadas esféricas son otro ejemplo de parametrización. Entonces, bueno, vamos a ver esto como un tercer ejemplo. Entonces recuerden que en coordenadas esféricas uno toma un punto de la esfera unitaria. Bueno, no, trabajar realmente con una situación más general. Cualquier punto de R3 y uno asignaba
era distinto del origen, uno asignaba 3 coordenadas nuevas, que una era el radio, la distancia del punto al origen, y bueno, un par de ángulos, ¿sí? Que determinan la posición de ese punto con esa distancia ρ, que uno llamaba ρ, al origen, ¿ok? Vamos a enfocarnos únicamente en el caso donde ρ es igual a 1, es decir, todos los puntos cuya distancia del origen es 1, es decir, la esfera S2. Y allí, ¿cómo serían las coordenadas esféricas de ese punto? Bueno, si hacen un repaso del curso anterior, ustedes sabían que cualquier punto con norma igual a 1 se podía escribir de la siguiente manera. ¿Sí? Voy a llamar ese punto X de U, B. Déjenme revisar el orden de los parámetros para colocar lo mismo que en las notas. Entonces, coseno de U, seno de B, seno de U, seno de B y coseno de B. Vamos a hacer un repaso breve de dónde salían esas expresiones, ¿sí? Por cierto, allí en U, yo lo tomaba entre 0 y 2pi, y B lo tomaba entre 0 y pi. Estamos en una esfera unitaria. Consideramos un punto acá cualquiera, sabemos que ese punto tiene norma 1. Vamos a considerar el vector que une a ese punto con el origen de la esfera. Sí, con el centro. Y bueno, con ese vector, y uno considera primero el ángulo que él forma con el eje Z. Esto lo voy a llamar B. Si se fijan, la magnitud de esto, que es 1 por el coseno de este ángulo, usando trigonometría básica, me determina la altura justamente coseno de B. ¿Ok? Y para determinar las componentes en el plano XY de ese punto, ¿qué hace uno? Bueno, toma el vector que proyecta sobre dicho plano. Y necesito obtener las coordenadas, ¿sí? Bueno, esta proyección me da otro vector acá sobre el plano, y ese vector forma un ángulo, lo llamamos Q, con el eje X positivo, ¿sí? Ahora, este vector proyectado, ¿qué magnitud tiene? Seno de B, ¿sí? Seno de B es lo que mide esto, usando trigonometría. Y bueno, la proyección va a tener esa misma longitud. Y bueno, para determinar cuánto vale esta coordenada, lo que hace es tomar esta longitud, la multiplica por el coseno de U, y obtiene la componente en X, en el eje X del punto, que es justamente lo que aparece acá. Coseno de U por seno de B. Y para la componente en el eje Y es parecido, tomar la longitud, pero lo multiplico por el seno de U. Bien. Bueno, eso es básicamente un repaso de una de las últimas cosas que vieron en el curso anterior. Ahora vamos a fijarnos por un momento en el dominio que consideramos para esos parámetros U y B. Fíjense que el U, este ángulo, uno lo mide entre 0 y 2pi, es decir, damos la vuelta completa, pero no contamos el punto inicial y final, ¿sí? Y el B lo cubrimos entre 0 y pi, es decir, hacemos este movimiento y cubrimos todas las alturas posibles en la esfera, salvo las que corresponden al ángulo 0 y al ángulo pi. Para el ángulo
Para el ángulo Z estaremos aquí, en el polo norte, y para el ángulo pi estaremos en el polo sur. Entonces esos dos puntos se excluyen también de la parametrización si consideramos ese dominio abierto. Entonces si ustedes dibujan toda la imagen de la parametrización, obtendrían algo así. La esfera, pero la parte de la esfera que corresponde a u igual a 0 o a u igual a 2pi, es lo mismo, sería este meridiano, el meridiano 0. Meridiano de Greenwich, por así decirlo. ¿Sí? Y bueno, acá arriba, el hemisferio norte excluido y el hemisferio sur también. ¿Ok? Entonces, bueno, con esa parametrización no estamos abarcando toda la esfera. Ahora, si modificamos un poquito esta parametrización que está aquí y permitimos intervalos cerrados, ese meridiano sí quedaría incluido. Y en ese caso sí estamos cubriendo toda la esfera. ¿Sí? Entonces, bueno, acá en C2, con esta parametrización con dominio cerrado, sí nos da una superficie paramétrica, ¿sí? Pero allí nos estamos permitiendo el dominio de la parametrización como un conjunto cerrado, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los conjuntos cerrados? Que uno normalmente los excluye de la definición de parametrización, porque luego, que es lo siguiente que vamos a ver, uno trabaja con superficies que son regulares. Para superficies regulares, uno en la parametrización le pide ciertas condiciones buenas de diferenciabilidad, a saber que el diferencial de la parametrización X sea una transformación lineal inyectiva en cualquier punto de la superficie. ¿Y qué pasa? Cuando uno habla de diferenciales, uno toma puntos en el interior del dominio de la parametrización. ¿Ok? Entonces, bueno, en ese estudio de superficies regulares uno excluye los puntos frontera del dominio en caso de que uno esté trabajando con dominios que no son abiertos. ¿Ok? Entonces, bueno. Vamos a explicar ahora qué quiere decir eso de que el diferencial de una parametrización sea una función inyectiva. ¿Ok? Eso va a dar lugar a un nuevo concepto que es el de superficie regular. Y la motivación surge de un problema geométrico, que ya les voy a comentar cuál es. Antes de su pregunta, ¿este ejemplo se entendió? Yo voy a ir borrando acá de este lado, ¿sí? ¿Sí está claro? Bien. Si se acuerdan cuando estudiamos curvas, vimos primero una definición de curva y luego nos enfocamos en un tipo particular dentro de la definición de curvas, que eran algo que se conocía como curvas regulares, ¿sí? Recuerden que una curva parametrizada es regular, ¿sí? O mejor dicho, la parametrización de la curva es regular si en todo parámetro el vector de velocidad, bueno, primero que la parametrización fuese de clase segundo y segundo, que para todo parámetro el vector de velocidad era diferente de cero. Ahora, ¿por qué eso importaba? Bueno, básicamente porque en ese tipo de curvas
si la velocidad era diferente de 0, uno podía definir la recta tangente de esa curva que pasaba por este punto. Y la dirección de esa recta tangente la determinamos usando justamente el vector de velocidad alfa prima de t. ¿Okay? Habían curvas en las cuales eso no se podía hacer. Por ejemplo, curvas con picos. En este tipo de puntos no podían definir de una manera matemáticamente buena la recta tangente que pasa por ahí. Para empezar, porque en principio no puede trazar infinitas rectas tangentes, pero nos interesa que ese concepto sea único para cada punto de la curva que uno considere. En este tipo de curvas el problema era que en ese punto la parametrización ni siquiera era una función diferenciable. ¿Sí? Y había otros casos donde sí se tenía una función diferenciable, pero la velocidad allí era 0 y por lo tanto no se podía definir de buena manera la recta tangente a la curva que pasa por ese punto. Y bueno, ¿y por qué nos interesa definir la recta tangente a una curva en un punto? Bueno, porque eso nos permitía estudiar propiedades geométricas locales de las curvas, como su curvatura y su torsión, ¿sí? Entonces, era importante para eso. En el caso de objetos geométricos dimensión 2, es decir, superficies, también va a ser importante el concepto de regularidad, ¿sí? Si uno quiere trabajar bien y si uno quiere, entre otras cosas, ser capaz de hablar del plano tangente a una superficie que pasa por determinado punto de dicha superficie, uno no puede trabajar con cualquier parametrización, ¿sí? Uno tiene que pedir una serie de condiciones que tampoco son cosas del otro mundo para poder construir ese plano tangente, ¿sí? Y esas condiciones que vamos a pedir están dentro de un concepto que se conoce como parametrización regular de una superficie. Bien, entonces bueno, eso es lo que vamos a definir a continuación. Al principio el concepto les va a parecer poco manejable, ¿sí? Si lo comparamos con el de curva regular. Pero bueno, vamos a ver una serie de equivalencias que permiten darnos cuenta rápidamente, luego de hacer ciertos cálculos, por supuesto, si una parametrización para una superficie va a ser regular o no. Ok, entonces, definición. Vamos a tomar S, contenido en R3, y X. Una parametrización. Cuando diga parametrización, estamos diciendo que la función es sobreyectiva. ¿Ok? Y vamos a pedir además que de ahora en adelante los dominios de las parametrizaciones van a ser conjuntos abiertos, ¿sí? Más adelante vamos a quitar esa restricción, pero de momento no nos compliquemos y vamos a trabajar con dominios abiertos. Bien, entonces vamos a decir que esa parametrización X es regular. Hay otros autores que lo llaman parametrización suave, ¿sí? Les aviso por si en el término por allí. Entonces, regular. Sí, la función X es de clase C1 y el diferencial de X en el punto X0. Esto recuerda que va de R2 a R3.
Es una transformación lineal. Llamamos que sea inyectiva. Esto vale para todo punto x0 en ¿ok? Tomamos una superficie con una parametrización x. Esa parametrización es regular. Si en todo punto del dominio, el diferencial de esa función vectorial va a ser una transformación lineal inyectiva. Ajá, ¿y qué tiene que ver eso con construir planos tangentes? ¿Sí? En principio pareciera como que no están relacionados, pero sí lo va a estar. Básicamente es repasar un poquito de Galuno y entender qué significa que una transformación lineal, si la vemos en su expresión matricial, qué significa que eso sea inyectivo. ¿Okay? Bien. Entonces, vamos a copiar acá al lado ese repaso de Galuno. Y luego hacemos algunos ejemplos de parametrizaciones regulares. Bien. Algunos de los que ya vimos son regulares. Y también vemos algunos ejemplos de parametrizaciones que no lo son. ¿Ok? Entonces, bueno. Lo colocamos como una observación. Las siguientes condiciones son equivalentes. La primera, el diferencial de x en x0 es inyectiva. ¿Sí? Lo que dice la definición. Recuerden que la diferencial en x0 es una transformación lineal cuya matriz de representación es la matriz jacobiana. ¿Sí se acuerdan, no? Bueno. Decir que esta transformación inyectiva es equivalente a decir que la jacobiana tiene rango 2. Bien. Ahora, para poder escribir otras condiciones adicionales que también son equivalentes a estas que están acá, vamos a dibujar de manera general cómo es la jacobiana de x. ¿Sí? Recuerden que la parametrización x, vamos a hacerlo en otro color para no confundir con el enunciado que está en 2. Recuerden que x de u, b, podemos escribirlo con x minúscula de u, b en una función con 3 componentes, ¿sí? Que llamamos x, y z. Bien. Bueno, ¿y cómo formamos la jacobiana? Bueno, para empezar, vamos a decir que x0 corresponde. x0 es un punto fijo dentro del dominio. Entonces, corresponde a las coordenadas u0 y b0. Bien, entonces, ¿cómo se define la jacobiana de x en x0? Bueno, muy sencillo. Cada fila de la jacobiana es el gradiente de las funciones componentes, ¿sí? En la primera fila coloco el gradiente de esta, en la segunda el gradiente de esta, y en la tercera el gradiente de esta. Entonces, eso va a ser la parcial de x respecto a u
en U0 B0 y la parcial de X respecto a B evaluado en U0 B0. Si ese es el gradiente de la primera, es una función que tiene dos variables, entonces el gradiente tiene dos componentes. ¿Bien? Y bueno, de manera similar me quedan la segunda y tercera fila. Bien. Ajá, ahora les pregunto, vamos a ver si nos acordamos bien de Galois. ¿Qué significa que una matriz de dos columnas tiene rango 2? ¿Se acuerdan? Que al escalarizar tenga que dar dos escalones y una fila libre al final. Ajá, pero eso, ¿qué tiene que ver con las columnas de la matriz? ¿Cómo se comportan las dos columnas de esa matriz sabiendo que la matriz tiene rango 2? O las columnas de la escalonada reducida, si así lo prefieren. Que no hace falta reducir esta matriz, ¿sí? Aviso por si acaso. ¿No se acuerdan? Bueno, recomiendo repasar un poquito de Galois, ¿sí? Si una matriz de dos columnas tiene rango 2, las dos columnas forman un conjunto linealmente independiente, ¿sí? En general, una matriz va a ser inyectiva si sus columnas forman un conjunto linealmente independiente. En este caso, las dos columnas de la jacobiana son un conjunto linealmente independiente, ¿sí? Entonces vamos a considerar esas dos columnas y vamos a darle un nombre. Más que un nombre es una notación, ¿sí? Se las voy a presentar porque se usa bastante en la literatura. Esta primera columna uno la denota como la deriva parcial de la parametrización X respecto a 1, ¿sí? Acá la X que estoy colocando es la X mayúscula, ¿sí? Que no se confunde con la X minúscula que es para la función de la primera componente. Entonces acá es la parcial de toda la función respecto evaluada en U0, B0. Y bueno, era similar, segunda columna. Uno la denota pero parcialmente respecto a B. ¿Sí? Entonces, bueno, la parcial de X respecto a U y la parcial de X respecto a B son vectores finalmente independientes. ¿Okay? Otra notación alternativa, se los voy a colocar también. Pueden denotarlo así, o X sub U evaluado en U0 de 0, y acá X sub B evaluado en U0 de 0. Sí, pues si se encuentran con una o la otra, bueno, ya saben que se refieren a las columnas de la matriz jacobiana. Y la tercera condición de equivalencia para caracterizar la inyectividad diferencial es justamente eso. Que esos vectores que están allí son linealmente independientes. Yo me voy a quedar con la segunda notación, que es un poco más compacta y se puede escribir más rápido así. ¿Okay?
Entonces les decía, estos dos vectores son linealmente independientes. Y eso es equivalente, recuerda que dos vectores son linealmente independientes si no son paralelos o colineales. ¿Sí? Y eso en términos de producto vectorial, lo que quiere decir es que el producto vectorial de esos vectores es diferente de cero. Entonces sería la cuarta condición que podemos agregar. Sí, el producto vectorial o producto plus de este con este. Bueno, si preferimos usar la notación de las motas de Ana. Esto es diferente al vector C. Bien. Entonces, ustedes quieren chequear la inyectividad diferencial, pueden chequearla directamente o calcular el rango de la matriz con cualquier herramienta que tengan de GAL1 o ver que estos vectores son LI, tomando una combinación lineal de ellos y ver que los escalares tienen que ser cero, los escalares que aparecen en esa combinación genérica, o pueden chequear esto. Normalmente lo que vamos a hacer es lo último, ¿sí? Es lo más rápido de verificar. Si alguien lo prefiere hacer de otra manera, bienvenido sea. Pero yo voy a trabajar más con esto de acá. De hecho, si les es cómodo, la definición anterior pueden reescribirla y en lugar de poner que el diferencial de x en x0 es una transformación lineal inyectiva, pueden decir que este producto es diferente de 0 para todo par U0 B0 dentro del dominio U de la parametrización. ¿Sí? Como quieran. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver un par de parametrizaciones. Vamos a ver si son regulares o no. Y después, si da tiempo, les doy la definición de plano tangente. ¿Okay? Plano tangente de una superficie con parametrización regular, por supuesto. Bueno, ejemplos. Bien. Vamos a considerar nuevamente la esfera unitaria. Con la parametrización dada por las coordenadas esféricas. Perdón. Bueno, ojo que si lo escribo así, no necesariamente es sobreyectiva. Bien. Entonces, hay que arreglar eso un poquito a esto. Voy a llamarlo U. Entonces, esto va a ser X de. De esa manera, sí es sobreyectiva, pero bueno. Si ponen ese 2 acá,
se entiende que hay un meridiano que no se cubre, ¿ok? Tampoco es para tanto. Bien, entonces, vamos a ver si esa parametrización que está allí es regular, ¿ok? Entonces, bueno, hay que calcular estos señores que están acá en cualquier par del dominio, ¿sí? Y luego ver si el producto vectorial me da diferente de 0. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Entonces, bueno, este vector de deriva parcial, ¿cómo lo calculo? Este de acá. Lo que hago es tomar esta expresión y derivarla parcialmente respecto a u en las tres componentes. ¿Sí? Es justamente esto. Tomo las funciones componentes y las derivo cada una de ellas respecto a u. Entonces acá me queda menos seno de u, seno de b. Y acá me queda por seno de u, seno de b. Y esto no depende de u, entonces me queda 0. Y luego rico de x sub b me queda coseno de u, coseno de b, seno de u, coseno de b. Y acá menos seno de b. Y bueno, ahora tengo que tomar el producto vectorial de eso. Bien. Ojo, aquí no puse esto evaluado en u, b, porque bueno, está sobreentendido que se evalúa sobre un par genérico dentro del dominio. ¿Ok? Si en alguna situación me piden más adelante el plano tangente que corresponde a 0, 0, entonces bueno, esto lo calcularía evaluado en 0, 0. ¿Sí? Pero bueno, más adelante hacemos eso. Bien, acá el producto vectorial, recuerden que es una especie de determinante, ¿cierto? En la segunda fila coloco estas componentes menos seno de u, seno de b, coseno de u, coseno de b, 0, coseno de u, coseno de b, seno de u, coseno de b, y menos seno de b. Si hacemos ese cálculo, son los dos vectores, no voy a hacer la cuenta completa porque bueno, es tener en cuenta identidades trigonométricas básicas, todo ese cuento, que ya se lo saben. Y bueno, al final esto da coseno de u seno cuadrado de b en la primera componente. En la segunda, seno de u, seno cuadrado de b. Y en la tercera componente, la vamos a colocar acá abajo, esto da seno de b por coseno de b. ¿Sí? Ustedes pueden hacer la cuenta ustedes mismos y darse cuenta de eso. Valga la redundancia. Bien. Luego la cosa es ver si ese vector es diferente de 0. Pueden hacerlo de dos maneras, ¿sí? La primera es igualar las tres componentes a 0 y ver que no tiene solución ese sistema, no pueden encontrar u y b tal que
esas tres igualdades se cumplan simultáneamente. Y la otra manera, bueno, recuerden que un vector es diferente al vector 0 si solamente si su norma es diferente a 0. Entonces pueden calcular la norma, ¿sí? De la primera manera lo hice así en las notas, entonces vamos a hacer ese procedimiento de esa manera alternativa que les acabo de comentar, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería la norma al cuadrado de esto para olvidarnos de la raíz. Sería esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado. Entonces, ¿qué queda? Coseno al cuadrado de u, seno a la 4 de b, más seno al cuadrado de u, seno a la 4 de b, más seno al cuadrado de b, o seno al cuadrado de b. Acá en los primeros dos términos tengo seno a la 4 como factor común. Lo puedo sacar, me queda seno a la 4, que multiplica coseno cuadrado de u más seno cuadrado de u. Sabemos que eso vale 1. Entonces, simplificando, queda seno a la 4 de b más seno al cuadrado de b o seno al cuadrado de b. Aquí hay otro factor común que es el seno al cuadrado de b. Si lo saco, eso va a multiplicar por propiedad distributiva al seno al cuadrado de b más coseno al cuadrado de b. Este factor que está acá sabemos que vale 1. Entonces, me queda acá seno al cuadrado de b. ¿Okay? Bien, entonces, permítanme continuar acá. Ojo que eso podría ser 0. En principio sí. Pero ¿qué pasa? Bueno, fíjense. Vamos a tener entonces que la norma de ese producto vectorial va a ser igual a 0, si solamente sí, el seno de b igual a 0, pero sabemos que eso ocurre si solo si b es un múltiplo de pi. Y bueno, dentro del dominio que consideramos para b, eso podría ocurrir para b igual 0 o b igual pi. Pero esos dos valores los excluimos, ¿sí? Porque estamos tomando el dominio abierto para la parametrización. Entonces, bueno, eso que está allí se verifica. ¿Okay? Entonces, sí. Para b perteneciente al intervalo abierto 0 pi, esto que está acá, siempre es diferente de 0. Si hubiésemos considerado el dominio cerrado para la parametrización, allí habríamos tenido problemas, ¿sí? Es por eso que les dije que para superficies regulares vamos a considerar dominios abiertos únicamente, o si se les llega a presentar una parametrización con dominio cerrado, lo comento por si acaso sale en el práctico, que no recuerdo si esto llega a salir o no, pero si sale, y les mandan a estudiar la regularidad de una parametrización con dominio cerrado, la regularidad la van a estudiar únicamente en el interior del dominio, ¿sí? En la frontera no, porque en la frontera uno analiza otro conjunto de la superficie que es la frontera o borde de la superficie, ¿sí? Que allí uno no busca construir planos tangentes, ¿sí? El borde uno lo estudia para otro tipo de situaciones que tienen que ver con orientación de superficies, que eso va a ser lo último que vamos a ver de lo que corresponde a superficies paramétricas, ¿ok? Entonces, bueno, no se complican tanto con dominios cerrados por el momento. Bien. Entonces, bueno, la superficie que está acá sí es regular. Tiene el sello de aprobación del producto vectorial.
Fíjense que la idea no es difícil, sí, es simplemente calcular un producto vectorial a partir de esos vectores de derivadas parciales y ver, plantearse cuándo es cero y ver que eso no puede ocurrir. O bueno, si llegase a ocurrir en algún par de parámetros, entonces estaríamos ante una superficie que no es regular. Una pregunta. ¿Sí? Hay que aclarar el dominio ahí. O sea, vos ponés que regular, tenés que aclarar si que es regular en ese dominio. Sí, sí, Está bien. sí, hay que aclarar, ¿ok? De hecho, si hubiésemos conseguido, en otro ejemplo, valores de B para los cuales ese producto vectorial sí se anula, bueno, y uno puede decir, por ejemplo, que la superficie es regular, salvo en los puntos que corresponden a ese valor de B. ¿Ok? Es otra manera de verlos, pero generalmente vamos a trabajar con superficies que son regulares, es decir, que son regulares en todo punto de su dominio, y las que no son regulares van a ser aquellas para las cuales existe al menos un punto dentro del dominio de la parametrización, para el cual la condición de que esto sea diferente de cero no se cumple. Bien, entonces, bueno, vamos a pasar ahora a ver ejemplos de superficies que no son regulares. Bien. Vamos a trabajar con otro viejo conocido que es el cono. Bueno, ojo. Aquí en este ejemplo, por un descuido mío, se me olvidó chequear un paso. Bueno, recuerden que una parametrización es regular. Primero tienen que ser C1 y después me preocupo por la condición del producto vectorial. Si lo que pasa es que era bastante evidente que la función es C1 porque las funciones componentes, al ser funciones trigonométricas seno y coseno, sabemos que esas son funciones C1. ¿Sí? Entonces esa condición, sí entiendo que es trivial, pero bueno, en un problema de desarrollo tiene que decirlo, ¿ok? Lo comento por si acaso, sé que a veces hay cosas que se nos pasan porque parecen muy obvias, pero en una evaluación es importante mencionar. Bien. Claro, lo que hago un paréntesis, ¿no? Porque ustedes se ponen muy nerviosos con cómo se corrige y todo eso. En un parcial de cálculo vectorial no tienen por qué demostrarme que las funciones componentes son C1, basta con que me lo digan y ya, ¿sí? El hecho de que eran C1 ya se probó en el primer curso de cálculo de facultad, ¿ok? Entonces no hace falta que me repitan eso acá. Basta que me digan que las funciones componentes son C1. Ya está. Esa parte no requeriría demostración. A lo que le pedimos demostración son cosas que tienen que ver con el curso en sí. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos por acá. Entonces, bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Y bueno, a ver, son casi las 7:30. Hacemos ese ejemplo y cerramos por ahí. ¿Okay? Bueno, vamos a considerar la función de v dada por v y raíz de u cuadrado más b cuadrado. Donde v es cualquier punto en R2.
Si recuerdan un poco el curso anterior, si esto lo llamamos f de v, esa función raíz de u cuadrado más b cuadrado es la función cuya gráfica es una superficie que se conoce como cono circular, ¿sí? Uno se da cuenta de la forma de cono tomando curvas de nivel, ya sea por cortes paralelos al plano XY o a través de cortes perpendiculares al plano XY. En ese último tipo de cortes, si toman esos cortes que pasan además por el eje Z, lo que resultaba era la función valor absoluto, pero la íbamos rotando, ¿sí? Entonces, bueno, eso permitía determinar toda la forma de la figura. Bien, entonces, ¿esa parametrización será regular o no? Vamos a ver, ¿ok? Afortunadamente estamos ante algo que es fácil de derivar, pero antes de calcular x sub u y x sub b, esa función que está allí será de clase C1, pregunto. Esto es material del curso anterior, ¿sí? La función raíz, o bueno, a ver, para que eso sea clase C1, las tres componentes deben ser C1, simultáneamente en todo punto U y B de R2. La primera y la segunda componente, obviamente, son funciones C1, ¿sí? Son polinomios de variable U y de variable B. Allí no hay más nada que decir. La función raíz de U cuadrado más B cuadrado será de clase C1. ¿Qué creen ustedes? En 0, 0 no. Correcto, Gonzalo, muy bien. En 0, 0 no. Esta función que tiene dos variables tiene un problema similar a, vean, primero por una función de una variable, raíz de U cuadrado, que eso es valor absoluto de U. Eso en U igual 0 no era diferenciable. Y bueno, acá pasa algo parecido, ¿sí? En 0, 0 esa función no es diferenciable. Y bueno, si no es diferenciable en 0, 0, mucho menos va a ser de clase C1. Por lo cual, esta parametrización no es regular. Bien. Entonces, bueno, ya está. Ni siquiera hizo falta chequearlo del producto cruz. Que puede ser que uno empiece a hacer este ejercicio y no se dé cuenta de verificar la condición primero. Pero después uno se va a dar cuenta eventualmente. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si calculábamos el x sub u? Bueno, eso me habría dado 1, 0 y 1 sobre 2 veces la raíz de u cuadrado más b cuadrado por 2u. Sí, la derivada parcial de eso respecto a u. Y si se fijan, esa expresión no está definida en 0, 0. Entonces ahí se acuerdan, bueno, ciertamente esta función tenía problemas de diferenciabilidad en el origen. Entonces, la función x no es una parametrización regular. Ahora, geométricamente hablando, si ustedes grafican esto, esta es la gráfica, la superficie es la gráfica de la función que está acá, que como les decía es el cono circular, ¿sí? Si hacen el gráfico, es algo así, donde ese cono se abre hasta el infinito. Y 0, 0 corresponde justamente a la punta del cono. Y allí se puede construir un plano tangente de manera única. No. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que tiene que ver, están de la mano estas dos ideas de ser regular y poder construir planos tangentes a la superficie. En este caso, eso no se puede en el punto correspondiente a 0, 0. ¿Ok? Ahora se nos puede colocar como ejercicio, les voy a dar otra parametrización para el cono y ustedes van a revisar si es regular o no.
Profesor, Sí. acá vimos que no es regular con 0,0, pero tendríamos que estudiar el resto de los puntos después, sacando el 0,0. Ah, bueno, así como está, estamos de acuerdo en que no es regular, ¿ok? Claro, en ese dominio, sí. Pero ¿qué pasa si reformulamos esto un poco y consideramos X definida en R2 sin el origen? Y bueno, y colocamos acá X de U para que la función sea sobreyectiva, ¿sí? En este caso, y bueno, para no confundir con esta X de acá, vamos a llamar a esta X tilde, ¿sí? Donde X tilde de U, B es X de U, B para todo V perteneciente a U. Sí, X tilde, la fórmula es la misma fórmula de la parametrización X. La única diferencia es que estoy trabajando sobre un subconjunto del dominio original. Y es todo R2, pero quitándole el punto donde había problemas. ¿Ok? Entonces, acá X tilde, bueno, para ese video de YouTube también. Para esta nueva parametrización, X tilde tenemos que sí es regular. Bien. Entonces, bueno, si excluimos el 0,0 de acá de esta expresión, la función que aparece allí sí va a ser de clase C1. Entonces, X tilde es una función de clase C1 y luego habría que verificar la condición de que el producto vectorial de los vectores X sub U y X sub B de diferente de 0. Y bueno, esa es una cuenta que es más sencilla que la que hicimos para el, ¿cómo se llama? Para la parametrización de coordenadas esféricas. ¿Sí? Entonces lo pueden hacer ustedes. Pero este no era el ejercicio que les quería poner, que háganlo también, ¿ok? Y súmenle el siguiente. Considerar, por ejemplo, esta otra parametrización. U coseno de B, U seno de B, U. Esa es otra parametrización para el cono. Sí, entonces. Parte A del ejercicio, graficar la imagen de I. Vean qué superficie les va a dar. O sea, va a ser otra parametrización del cono, porque ya se los dije, pero quiero que se den cuenta de eso mediante la gráfica. ¿Sí? Y lo segundo, si I es regular. Se los dejo entonces de tarea. En las notas que voy a subir a futuro voy a agregar un par de ejemplos más de superficies paramétricas, ¿sí? Donde también se estudian en qué puntos son regulares y en qué puntos no. ¿Okay? No los comento acá por cuestiones de tiempo y porque son superficies que, si bien son interesantes, no son tan famosas como las que les he mencionado. Serían una especie de ejemplos complementarios, ¿sí? Pero bueno, son para más adelante cuando suba las notas.
Entonces, bueno, tienen ese par de ejercicios allí para que complementen el práctico. En la clase del miércoles vamos a seguir con este tema. Vamos a arrancar con la definición de plano tangente y que tiene que ver la construcción del plano tangente con pedir que la parametrización sea regular. Y bueno, después que estudiamos algunas propiedades que tienen que ver con planos tangentes, hacemos un ejemplo de cálculo explícito, por supuesto. Y después vamos a ver cómo calcular el área de una superficie, ¿sí? Así como para curvas estudiamos el concepto de longitud de una curva, para superficies tenemos lo que se conoce como área de una superficie. Sería el análogo bidimensional a longitud de arco. Eso lo vamos a ver el miércoles también. ¿Okay? Bueno.